como lo adelantó María antes del corte, le damos la bienvenida a Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Con ella vamos a hablar en qué estado estamos en las negociaciones de los aranceles con los Estados Unidos después de la decisión ejecutiva del presidente Trump la semana pasada y del avance de las negociaciones que teníamos. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días a todos. Carla, voy a hacer la pregunta básica. Habíamos logrado un 70 y pico % de nuestras exportaciones otra vez a cero y algunas se habían quedado excluidas. Con esta decisión del presidente Trump, ¿se vuelve a negociar todo desde el 10? Yo tal vez voy a separar cosas porque esto no tiene nada que ver con lo que se había negociado. Ok. ¿Verdad? Lo que se negoció es un acuerdo bilateral que se llama Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos. Eso tiene una lista que fue negociada exclusivamente entre Guatemala y Estados Unidos. Es una lista de acceso y otra serie de compromisos. Lo que sucedió la semana pasada es se llama técnicamente, es un memorándum del presidente Trump que implementa la decisión final del resultado de la investigación bajo la sección 301 de la ley comercial, que es una investigación que se hizo a 60 economías, es el término que se utiliza, y lo utilizan de esa manera porque en realidad son casi 90 países al final, que representan más del 90% de todo el comercio bilateral que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Y son 60 economías porque dentro de esos economías, digamos, una de esas economías son 27 países, que es la suma total de la Unión Europea, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso que ellos hablan de economías, no hablan de países. Pero, entonces, esa investigación que se hizo a estas 60 economías tuvo una etapa que empezó desde marzo, que se convocó la investigación el 12 de marzo, luego salió un informe preliminar con una propuesta de lo que iba a ser la implementación, que fue la primera vez que se conoció que se hablaba del 10 y del 12.5%, y finalmente, después de una etapa de consultas públicas, de comentarios escritos, de audiencias presenciales, pues finalmente llegaron a la determinación final, que es la que publican efectivamente el 23 de julio, y en la que finalmente ya el presidente Trump, con base a esa determinación final que hace USTR, pues publica el memorándum presidencial en el que establece cuáles son las listas de excepciones. Y eso fue lo que sucedió la semana pasada. Entonces sale en estos nuevos aranceles que sustituyen los que se vencían ese 23, es decir, el 10% anterior que estaba para todos se acabó, digamos, ¿verdad? Venció su plazo. Y salen estos nuevos. Si uno lo quiere ver de manera simple, lo que ha habido desde abril del año pasado hasta este año es que han habido 3 distintas bases legales. La primera fue los del 10% o varios porcentajes bajo la ley de poder económico, que era la IEPA. Esa, como hubo una resolución de la Corte Suprema, se la bajaron, digamos. Después hubo un 10% para todos bajo la sección 122, que tenía un plazo de vencimiento de 150 días y finalizaban este 23 de julio. Y ahora está esta como resultado de la sección 301 a partir del 24 de julio. Entonces, ha habido un cambio de la base legal por la que le imponen aranceles al mundo, no solo a Guatemala. Carla, ay Dios. José Eduardo tiene aquí ya preguntas. Carla, ¿qué es realmente lo que es detrás? Se habla mucho de los países que tienen trabajo forzoso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema de fondo en este nuevo asunto de los aranceles? El tema de fondo, Luis Eduardo, es un tema bien claro, ¿verdad? Es la decisión de la política comercial de Estados Unidos y del presidente Trump de que va a tener aranceles para los países, ¿verdad? Sea por A, por B o por Z razón. Entonces, lo que han buscado todos los asesores es cuál es la razón que les permite tener una base legal más sólida, porque sin duda las impugnaciones van a continuar. Entonces, esa es, si yo quiero verlo de manera muy sencilla, la razón real. Pero si me voy a lo técnico de esta específica, de este anuncio específico, la razón no es que los países tengamos trabajo forzoso.
La razón es la prohibición de las importaciones de productos de trabajo forzoso de otros países. Y quizás eso es lo que sí vale la pena aclarar, porque he escuchado declaraciones en otros programas, he visto notas de medios de comunicación que están hablando de que las empresas exportadoras de Guatemala van a tener que garantizar y evidenciar que no tenemos trabajo forzoso. Y eso está bastante alejado de la verdad, porque no es así. Todas las cadenas exportadoras de Guatemala, las que le exportan a Estados Unidos, para ponerlo claro, ya desde hace muchísimos años sabíamos que hay que controlar y que hay que evidenciar y que parte de los, digamos, del sistema de gestión es verificar que no hay trabajo forzoso. Carla, ¿verdad? Nosotros hemos tenido claros y hemos establecido aquí con claridad que no es una investigación hacia Guatemala ni se habla de trabajo forzoso de Guatemala. Pero se lo voy a poner muy claro. Sí nos tienen el dedo puesto por comerciar, y lo voy a decir con nombres, pues así con China, básicamente con China, con ciertas compañías chinas que detrás de esas compañías está el gobierno chino detrás, y eso le molesta a la administración de los Estados Unidos, y ese es el señalamiento claro. Y en muchos casos aquí en Guatemala hay compañías que insisten en comerciar con ese tipo de compañías chinas. ¿Cómo está eso? ¿Lo han dicho claro los negociadores de parte de Estados Unidos o lo dejan así, trabajo forzoso? Yo diría que está dicho de manera clara, puesto que, y ahí sí me voy al acuerdo que Guatemala suscribió con Estados Unidos. En el artículo 2.7 de los compromisos que adoptamos con Estados Unidos está que vamos a prohibir las importaciones de trabajo forzoso, pero de manera clara dice que vamos a reconocer la lista de entidades que Estados Unidos ha determinado que son entidades con trabajo forzoso. Y esa lista de entidades están publicadas en el portal de las aduanas de Estados Unidos, en el portal de CBP de trabajo forzoso, y son 55 entidades, ¿verdad? Entre esas 55 entidades son 44 empresas de China, precisamente, en sectores de manufactura de bicicletas, de electrónicos, de aceros, etcétera, de repuestos, etcétera. Textiles hay también, ¿verdad? Hay algunas de textiles, sí, porque en Estados Unidos hay dos leyes. La primera es la sección 307 de la Ley de Comercio de 1930. Tiene casi 100 años de existir esa prohibición en Estados Unidos de importar productos de trabajo forzoso. Y la segunda es una ley específica que se hizo para controlar el trabajo de esclavitud que China tiene en la región de los uigures. Esa es la UFLPA. Esa está vigente desde el 2022, entonces ya tiene también casi 5 años, digamos, desde que se promulgó y entró en vigor hace 4. Entonces también hay algodón de los uigures. Pero principalmente tiene, también tiene 6 barcos pesqueros, esa lista de 55 empresas. Hay una empresa de México, hay una empresa de Corea del Sur, hay una de Filipinas, pero la gran mayoría, 44, son de China. A ver, Carla, esa lista la que tenemos que vigilar, que no se estén importando materias primas para comercializar productos en el mercado interno de Guatemala. O sea, sí nos lo dejaron claro. Sí. Y está fácil, la lista está publicada, no se la van a sacar de la manga, no es aleatoria, ni discrecional. Así es, Luisa, usted puede ver ahorita en Google Forced Labor CBP y le va a aparecer el portal y la lista. Carla, regresando a las negociaciones que tuvieron al principio, Guatemala tenía una lista de compromisos no arancelarios, no comerciales, que tenía que cumplir y tenía que ver con tramitología, con permisos, con otro montón de cosas. ¿Cómo vamos con el cumplimiento de esa lista? Yo creo que hay algunos avances, Luisa. Uno de esos avances era precisamente este acuerdo ministerial que prohíbe la importación de trabajo forzoso. Hay una lista de cerca de 14 tratados de propiedad intelectual que Guatemala tiene que tener suscritos. Entiendo que la verificación que ha hecho la viceministra del Ministerio de Economía es que que tenemos ya, o somos parte, o estamos en proceso ya de 7 de estos 14, y hay 7 importantes que están pendientes. Uno de ellos es la ley tipo de UPOV, de protección de variedades vegetales, ¿verdad? Y Mariano es un experto en eso porque en su época de diputado fue una de las leyes que
que él impulsó y que lamentablemente se cayó en el Congreso, pero también hay algunos compromisos dentro del Ministerio de Agricultura. Entiendo que hay cerca de 6 compromisos que le corresponden a Agricultura y hay 2 o 3 que ya avanzaron. Hay algunos compromisos en temas forestales que el INAV y el Ministerio de Ambiente con la SAT han avanzado también. Creo que lo que necesitamos es, digamos, que estén en blanco y negro, que se puedan reportar de tal manera. Entiendo que la ministra de Economía está precisamente el día de hoy en USTR presentando esos avances, esperemos que estén, pero también, Luisa, y lamentablemente hay un compromiso que está hoy en la cuerda floja, ¿verdad? Uno de esos compromisos era precisamente que se va a implementar el mandato de etanol para promover la compra de cerca de 50 millones de galones de etanol al año. El gobierno de Guatemala ha venido cambiando algunos de los procesos de la entrada en vigor del etanol y el compromiso no fue una implementación parcial, el compromiso era una implementación total. Y hace 2 días precisamente sale el anuncio de que se va a implementar únicamente en la gasolina regular y yo creo que eso nos pone, nos cuestiona si efectivamente existe la voluntad política de cumplir con ese compromiso y si se va a cumplir. Entonces, y lo menciono más allá de la discusión de que si nos gusta o no nos gusta el etanol, simplemente es uno de esos compromisos entre Guatemala y Estados Unidos que hoy se pone en riesgo y que podría poner en riesgo toda la negociación entre Guatemala y Estados Unidos. Y aunque hoy bajo las exclusiones globales tengamos muchos de nuestros productos, más del 70% de nuestros productos quedaron ya en cero nuevamente para ingresar a Estados Unidos, si un incumplimiento del tamaño, digamos, o de la importancia que el etanol tiene para el gobierno de Estados Unidos se llegara a concretar o se pone en riesgo, el mensaje de que no cumplimos es muy grande, ¿verdad? Y nos pone en riesgo nuevamente a todos los exportadores. Eso podría paliarse con el compromiso firme de la compra del etanol, entonces que no importa que solo sea en la combustible regular, de todos modos se compre esa cantidad de toneladas. Luisa, yo honestamente no lo creo, porque el mandato es la implementación total, ¿verdad? Ya. No es que solo en la regular. Y lo segundo es, yo creo que detrás de la implementación regular, y aquí por supuesto estoy dando una apreciación personal, pero creo que la experiencia nos dice que esto de que lo están haciendo por hacerlo gradual no es cierto. Lo están haciendo porque esa es la manera de garantizar el fracaso de un proceso de implementación. Sabemos en Guatemala, y la ley UPOV es un ejemplo, si vamos a dar el tiempo para que los pequeños grupos que se oponen o que generan, tenga suficiente tiempo para hacer suficiente ruido, ¿verdad? Así es. Yeah. Entre más tiempo se da, más ruido se da, más daño se hace y más se boicotea un proceso de implementación. Carla, se nos agotó el tiempo, 30 segundos, un mensaje que haya quedado ahí pendiente, pero que es importante aclarar. Básicamente que hoy tenemos un acceso a 0% hacia Estados Unidos en la mayor parte de las exportaciones de Guatemala, más del 70%. En el caso del sector agrícola, la diferencia concreta entre las listas anteriores y esta probablemente es que lo recuperamos acceso para el azúcar en crudo. Todavía están pendientes, por supuesto, sectores importantes como los productores de vegetales, pero esa es un proceso, digamos, que debe continuar, que Estados Unidos no ha dado señales de estar muy abierto a eso, honestamente. Y los berries. Pero que debemos, así es, las berries, los ejotes, el coliflor, brócoli, pero debemos continuar, digamos, como país buscando los espacios y las ventanas de negociación, pero para eso primero hay que cumplir, ¿verdad? Así que hay que cumplir con el etanol. Y Carla, solo una última pregunta, ¿ya estamos exportando aguacate? Aguacate no estamos todavía exportando porque la firma final en APHIS, que es la Oficina de Admisibilidades en Estados Unidos, no ha salido. Hay, por supuesto, argumentos técnicos, hay por ahí también rumores del lobby político que han hecho los aguacateros de California, que por cierto fueron muy, muy vociferantes en el proceso de consultas y buscaban que el aguacate saliera de la lista de acceso cero. El arancel está cero, así que en cuanto tengamos la aprobación final de APHIS, el aguacate de Guatemala puede entrar a 0% de arancel a Estados Unidos. Muy bien, agradecemos estos minutos y las aclaraciones, Carla, muy amable, hasta la próxima.